Muy buenas noches. Vamos a continuar con el avance del penúltimo tema. Definición. La técnica diagnóstica y terapéutica basada en sistema de visión y manipulación especiales, trocar, introducidos a la cavidad abdominal, reemplazando de esta forma la visión directa del cirujano por un sistema óptico de visualización directa a distancia. Aquí entonces vamos a ir explicando todos los pasos. Antecedentes históricos. Abul Qasis es un cirujano del siglo X. Él presenta los antecedentes y además deja para la historia de la laparoscopía. Esto lo presenta el doctor Kurt Sem en el Hospital Universitario de Kiel de Alemania. Vean ustedes entonces, aquí el paciente y aquí el cirujano, y estos dos están soportando el peso del paciente. Desormeau hace el primer endoscopio portátil y lanza el 29 de noviembre de 1843. Vean ustedes que no es tan nuevo. Y qué genial es este cirujano. Entonces comienzan el endoscopio para vejiga, para el cervix y para el útero. Interesante. Stein en Frankfurt, también en Alemania, en 1874, utiliza el fotoendoscopio. Entonces, además de utilizar como endoscopio, él utiliza un sistema para fotografiar, ¿no?, las lesiones que podría encontrar. Otro en Nietzsche utiliza la lámpara incandescente y utiliza los cistoscopios. Vean ustedes, 1878. Ustedes quieren un año antes de la Guerra del Pacífico. Kelling en 1902 es el que visualizó la cavidad abdominal. Ferbers en 1933, primera adherenciolisis abdominal laparoscópica, realiza así, una adherencia. Bosch en 1936 hace la primera esterilización tubárica, la trompa. Entonces, esterilización de la trompa. Palmer en 1944 reconoció que la presión intraabdominal no debería exceder de 25 milímetros de mercurio. Forestier en 1952 utiliza fuente de luz de fibra de vidrio que producía luz intensa a bajas temperaturas. Hopkins en 1953 utiliza lentes en barra, el cual proporcionó imágenes de mayor claridad, brillo y color. Kurt Sem en 1960 desarrolla un insuflador automático con monitor de presión y sistema de irrigación, el aplicador endoloop, tijeras de gancho, disector de tejidos y el entrenador pélvico. Salpingoclasia, salpingostomía, biopsia, disección de tumores, apendicectomías, etc. El mayor avance fue el invento de la videocámara computarizada en 1985. Eric Muge, 1985, realizó la primera colecistectomía laparoscópica, cirugía de vesícula. Mouret y Dubois en París, Makerman y Say en Georgia, Reddick y Olsen en Tennessee, Estados Unidos, Kucheri y Nathanson en Escocia. En la actualidad se han realizado numerosos procedimientos laparoscópicos como apendicectomías, linfadenectomías, histerectomías, nefrectomías,
hernioplastías, esplenectomías, vagotomías, cirugía de intestino delgado y grueso, estómago, esófago, etc. Laparoscopía diagnóstica. Permite al cirujano visualizar directamente los contenidos del abdomen y pelvis. Es seguro, bien tolerado y puede ser realizado en carácter ambulatorio. Estudio único con capacidad terapéutica. Entonces, entramos a la cirugía laparoscópica terapéutica. Aquí, el procedimiento quirúrgico con fines terapéuticos. Las indicaciones entonces de la cirugía endoscópica son: en otorrinolaringología se realiza cirugía de senos paranasales. En cirugía torácica se aplica la videotoracoscopía. En aparato digestivo, toma de biopsias, drenaje de abscesos, colecistectomía, apendicectomías, herniografias, acalacias, resecciones de intestino, cirugía bariátrica, úlcera gástrica perforada, vagotomías y esplenectomías. Cirugía ortopédica, por ejemplo, tenemos de rodilla, artroscopía de rodilla, codo y muñeca, tobillo, cadera, reconstrucción de ligamentos. En cirugía ginecológica y obstétrica, en cirugía urológica, la resección transuretral, nefrectomías, extirpación de quistes renales, linfadenectomías, varicocelectomías, cirugía vesical de la incontinencia urinaria. Ventajas: minimiza el trauma quirúrgico, hay menor pérdida sanguínea y menor edema tisular y visceral. Menor alteración endocrina y metabólica, menor reacción inflamatoria e inmunitaria de los tejidos, menor posibilidad de adherencias posoperatorias. Ventajas de la recuperación posoperatoria: preservación del peristaltismo por menor manipulación intestinal, disminución del riesgo de infección, posoperatorio menos doloroso, menor tiempo de hospitalización, menor tiempo de convalecencia y recuperación y menor impacto estético. Desventajas: inversión económica elevada en equipos de alta tecnología, instrumental quirúrgico más caro. Preparación y entrenamiento de profesionales, el periodo de formación es mayor que en la cirugía convencional, el grado de desarrollo de la cirugía laparoscópica en los distintos hospitales es muy desigual. Selección y preparación de los pacientes. Los pacientes deben ser cuidadosamente evaluados antes de la operación para determinar su elegibilidad para un abordaje laparoscópico. La selección de pacientes y la preparación para un procedimiento laparoscópico es el primer paso para asegurar un resultado exitoso. Los pacientes deben ser entonces, decíamos, ser cuidadosamente evaluados. Hay también contraindicaciones. Es importante destacar que los beneficios documentados del abordaje laparoscópico, como una recuperación posoperatoria acelerada y mejor estética, no justifican la exposición del paciente a un mayor riesgo de algún resultado adverso por la cirugía. Contraindicaciones absolutas: choque hipovolémico, poco probable que toleren la disminución del retorno venoso causada por el neumoperitoneo. El procedimiento abierto es más rápido. Contraindicado en pacientes con importante sangrado abdominal debido tanto a la hipovolemia como a cuestiones técnicas. Inestabilidad hemodinámica, hipovolemia, función cardíaca deprimida, sepsis no son buenos candidatos para laparoscopía. Los efectos de neumoperitoneo son poco tolerados por los pacientes ya comprometidos desde el punto de vista cardiovascular. Distensión abdominal masiva, probabilidad de perforación del intestino, disminuye el espacio de trabajo para el cirujano.
4. Incapacidad para tolerar una laparoscopía. Los pacientes que no son candidatos a una laparotomía debido a la enfermedad sistémica grave no debe ser considerado para procedimientos de la laparoscópico. 5. Inexperiencia del cirujano. Si el cirujano no tiene la formación adecuada, el procedimiento no debe ser intentado. Las habilidades laparoscópicas avanzadas son necesarias para completar con éxito muchos de los procedimientos. Contraindicaciones relativas. 1. La peritonitis generalizada con origen no identificado. Dificultad, exploración abdominal. Enfermedad cardiopulmonar avanzada, los efectos de cardiopulmonares neumoperitoneo. 3. Procedimientos laparoscópicos avanzados con el embarazo, sobre todo en la parte inferior de abdomen. El útero a finales de embarazo limita el acceso al apéndice a los órganos pélvicos. Primero y segundo trimestre, seguros madre y feto, adecuadas precauciones y por personas con experiencia. Coagulopatía no corregible, preferible a la laparotomía tradicional. Las complicaciones de sangrado pueden ser más fáciles y rápidamente controladas. 5. Hipertensión portal, mayor riesgo de sangrado a la colocación de los trócares, tienden a tener más sangrado durante disecciones abdominales de rutina debido a la circulación colateral. Consideraciones en pacientes específicos. Pacientes pediátricos. En un gran estudio multicéntrico italiano de todos los procedimientos laparoscópicos pediátricos, la conversión se produjo en solo el 1.3% de los casos. Aún se realizan estudios multicéntricos para manejo laparoscópico en pacientes pediátricos. Algunos procedimientos laparoscópicos ya se han convertido en el estándar de oro, por ejemplo, colecistectomía, cistectomía ovárica y exploración de los testículos no palpables. Pacientes geriátricos, mayor incidencia de enfermedad cardiopulmonar. Entonces, no son muy indicados. En un ensayo prospectivo aleatorizado de 264 pacientes mayores de 65 años, un grupo encontró tiempos operatorios equivalentes, una menor incidencia de complicaciones y una menor duración de la estancia hospitalaria en la laparoscópica en comparación con la abierta colecistectomía grupo. También se han observado en una revisión retrospectiva de la base de datos 18.500 colecistectomías en pacientes mayores 80 años que la mortalidad general de colecistectomía laparoscópica fue significativamente menor que la de la colecistectomía abierta, 1,8% frente a 4,4% respectivamente. A pesar de la reducción de la mortalidad de la colecistectomía laparoscópica, en comparación con la colecistectomía abierta en mayores de 80 años, se han demostrado que se asocia con más complicaciones y una mayor tasa de conversión en comparación con los pacientes más jóvenes. Pacientes obesos, obesidad, mayores tasas de complicaciones en el post-quirúrgico, inicialmente contraindicación para la cirugía laparoscópica. Aunque los pacientes obesos pueden tener una mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas, se benefician significativamente de un abordaje mínimamente invasivo en comparación con la cirugía abierta. Colecistectomía laparoscópica, complicaciones y el tiempo de recuperación son similares. La colecistectomía abierta versus laparoscópica en pacientes obesos. El abordaje laparoscópico se asocia con menos complicaciones y una recuperación más rápida. Pacientes embarazadas. Para el acceso laparoscópico, en la mujer embarazada debe tomarse en cuenta la altura del fondo uterino. Se prefiere acceso con técnica abierta. Caso: colocar a la paciente ligeramente sobre su costado izquierdo para disminuir la presión sobre la vena cava inferior por el útero. Ese es el llamado síndrome de la vena cava. La cirugía debe realizarse durante el segundo trimestre del embarazo
embarazo si es posible. La presión del neumoperitoneo no afecta el bienestar fetal. Equipo instrumental. El excepcional desarrollo de la laparoscopía fue posible gracias a la permanente evolución del equipamiento y el instrumental usado en cirugía laparoscópica. ¿Qué necesita el cirujano para realizar una cirugía laparoscópica? Primero, preparar al paciente. 2, distender el abdomen. 3, acceder a la cavidad. 4, visualizar la cavidad. Y 5, operar. Aquí tenemos entonces el paciente con todos los aparatos y luego la pantalla para hacer visualización en la misma y seguir operando. Preparar al paciente. Anestesia general. Ayuno preoperatorio. Si el procedimiento será en el abdomen inferior, puede ser necesario la colocación de una sonda en vejiga. Se recomienda sonda nasogástrica en la inducción anestésica y retirarla antes de despertar al paciente. Esto evitará que la distensión gástrica dificulte la colocación de la aguja de Veres y el primer trocar y demás. Distender el abdomen. Realización de un neumoperitoneo con insuflación controlada de anhidro carbónico, el cual separa la pared abdominal y comprime el intestino creando una burbuja de gas que permite la inserción del primer trocar y la creación del campo quirúrgico. 2. Equipamiento, el neumoinsuflador electrónico y como instrumental la aguja de Veres. Neumoinsuflador electrónico. Permitir establecer una presión predeterminada intraabdominal. Inyectar CO2 a un flujo continuo. Mantener constante la presión intraabdominal. Permitir monitorear en forma constante la presión intraabdominal, el flujo y el consumo total de CO2. Tenemos entonces el aparato STORS. Este aparato entonces es el que va a administrar el gas para poder distender al abdomen. Varios gases han sido evaluados para la cirugía laparoscópica, incluyendo el aire, el oxígeno, el CO2, el óxido nitroso y gases inertes tales como el xenón, argón, criptón. Aire y gas inertes insolubles en sangre, riesgo de embolia. Oxígeno es inflamable. El nitrógeno se absorbe solo el 68% que el CO2. Analgesia laparoscópica y anestesia local. CO2 es el gas de elección. Es 200 veces más difusible que el oxígeno, rápidamente eliminado por los pulmones y no tiene problemas de combustión, es decir, no hay riesgo de inflamación. La presión debe mantenerse entre 10 y 15 milímetros de mercurio. A nivel respiratorio aumenta la presión en la vía aérea y puede disminuir la tensión arterial de oxígeno con aumento del CO2 arterial. En el aparato cardiovascular reduce el retorno venoso, siendo este efecto más importante cuando se excede la presión de la vena cava inferior, 12 milímetros de mercurio. Puede haber arritmias por hipercapnia y bradicardia, por estiramiento del peritoneo. La complicación más temida, pero por suerte muy infrecuente, es la embolia gaseosa. A altas presiones, más de 25 milímetros de mercurio, el riesgo de absorción de gas y la embolia se incrementan en gran medida, más de 25 milímetros de mercurio. El acceso a la cavidad, ¿cómo se realiza? Primero, se utiliza la aguja de Veres y el acceso abierto se realiza con la técnica de Hassan. Entonces, esta es la aguja de Veres. La aguja de Veres es de 12 centímetros y un grosor de 2 milímetros. Es por esta aguja que vamos a introducir el CO2. Técnica de introducción de la aguja de Veres. Se realiza una pequeña incisión con la punta de la hoja del bisturí del número 15 en el fondo del ombligo. Se amplía la incisión con una pinza de Kelly.
La punta de la aguja de Beres es colocada en dicho orificio y la pared abdominal se eleva tomándola con las manos por arriba y por debajo del ombligo, tal cual se ve en esta posición. Fíjense, entonces se levanta para penetrar la aguja de Beres dentro del ombligo. Una vez elevada, la aguja es introducida percibiendo con el tacto, con el oído y con la vista dos elevaciones del mecanismo de protección de la aguja. Estas dos elevaciones del resorte de la aguja se deben a la perforación de la aponeurosis del ombligo, la primera y la segunda a la penetración del peritoneo parietal. Entonces aquí, mostrando en una tomografía, está ingresando la aguja por el ombligo, aquí hay un espacio, y aquí entonces ya se está administrando por la aguja de Beres el CO2 para poder insuflar la cavidad abdominal. Verificar adecuadamente la colocación. La sensación que la punta de la aguja está libre al moverla con suavidad. Y al llegar una pequeña cantidad de solución fisiológica a través de la aguja, esta pasa sin dificultad. Entonces se agarra una jeringa y se pasa agua. Y al tratar de aspirar con la jeringa a través de la aguja, no se obtenga ningún tipo de líquido. Quiere decir que ya hemos penetrado. 4. Que al retirar el émbolo de la jeringa con solución, el líquido restante en la cámara de la jeringa pase libremente hacia el interior de la cavidad abdominal debido a la presión negativa intraabdominal. Y al conectar la aguja al tubo que lleva el CO2, el insuflador muestra una presión inicial intraabdominal de menos de 5 milímetros de mercurio. Y al elevar la pared abdominal con la tracción, ya sea manual o con las pinzas de campo, la lectura de la presión intraabdominal baje. Complicaciones: introducción insuficiente de la aguja, lesión de vasos de la pared abdominal, lesión de una víscera sólida, perforación de una víscera hueca, punción del epiplón, lesión de vasos y órganos retroperitoneales y lesión del tracto urinario. Esas son las complicaciones en esta primera etapa. Aquí vean, entonces está lleno de aire. Sin embargo, si la aguja no se controla como se ha dicho anteriormente, podemos penetrar más y podemos lesionar aquí las vísceras. Están expuestas prácticamente a esa aguja. Aquí ha habido ya la complicación, se ha metido aquí a una asa intestinal, aquí probablemente también igual, incluso si la vejiga está muy distendida, llena de orina, se puede entrar perfectamente directamente a la vejiga. Aquí tenemos también que podría ser más profunda todavía y podemos tener problemas con los vasos profundos. Y aquí también hay otro tipo de lesiones. Aquí estamos ingresando directamente al epiplón. Y aquí tenemos entonces que tiene que estar muy bien colocada la aguja. La técnica de Hasson. Se realiza una incisión con bisturí en el ombligo, aponeurosis y peritoneo hasta entrar en la cavidad. Se introduce un dedo para liberar las adherencias y valorar que se encuentre libre la cavidad. Se inserta el trocar de 10 milímetros en forma directa en el abdomen, el trocar de Hasson. Se utiliza un trocar especial llamado de Hasson, o un adaptador del mismo nombre que tiene en la base del mismo un embudo que sella la cavidad impidiendo que el gas se fugue. Se fija el trocar a la pared con sutura utilizando las salientes que este trocar o los adaptadores tienen para tal fin, con lo cual se evita que el trocar se salga inadvertidamente y se pierda el neumoperitoneo. Ahí tenemos el trocar de Hasson, ¿no? Aquí se ha hecho una vía y luego se introduce el trocar de Hasson. Desventajas. Es una técnica más compleja, demanda más tiempo, cicatriz mayor, mayor riesgo de sangrado y de infección. Este es el trocar de Hasson.
Maniobra de Kurt-Sen, incisión en el ombligo en piel y aponeurosis sin abrir el peritoneo. Se introduce el trocar de 10 milímetros con el laparoscopio dentro del trocar para visualizar a través del peritoneo las posibles adherencias del epiplón o vísceras, y se localiza un área libre para penetrar con el laparoscopio y trocar bajo visión laparoscópica y tracción de la pared, evitando así la lesión visceral. Visualizar la cavidad. Una vez que se ha ingresado, hay que ver toda la cavidad, hay que explorar, hay que ver, ¿no?, qué cosas más podemos encontrar. Entonces se hace una visualización general de la cavidad abdominal. Como verán, aquí se ve perfectamente las vísceras, ¿no? Aquí está el hígado, aquí tenemos la vesícula biliar, que está muy grande. Fuente de luz. Estos son los aparatos de la fuente de luz. Es luz halógena, que es la más usada, es económica y la vida media es de 250 a 300 horas los aparatos. Y la otra fuente es el xenón. Tiene mejor resolución de video y la vida media es mayor, más o menos de 600 horas. Estos son los aparatos, entonces la luz puede ser halógena o luz xenón. La fibra óptica es el conductor de luz constituido por un haz de fibras de vidrio. Aquí tenemos un haz de fibras de vidrio. El laparoscopio, aquí tenemos el laparoscopio completo. La función visual está aquí. Y aquí se conecta el aire. Y aquí tenemos la salida, que puede ser de 0 grados, 30 grados y 45 grados. El laparoscopio es un instrumento tubular de doble camisa adentro, que guarda en su interior un sistema de lentes cilíndricos que transmiten imágenes hacia la cámara de video. Por acá va a salir entonces la cámara de video y por acá va a ver el operador, puede ver todo dentro de la cavidad para colocar mejor y luego ve en la pantalla. La cámara de video es esta, es el monitor, y aquí hay una videograbadora. Todo lo que se ve, entonces durante toda la cirugía se graba, y aquí tenemos entonces el monitor donde vamos a ver entonces, y nos vamos a tener además una cámara para poder grabar. Aquí tenemos entonces la torre que se llama, aquí está la TV para poder observar las imágenes y conforme a eso seguir la cirugía y operar. El instrumental ofrece una amplia variedad de elementos con diferentes aplicaciones resultantes de adaptaciones del instrumental de cirugía convencional. Hay pinza Boger, hay pinza, por ejemplo, Mixter, etc. Exactamente, son las mismas pinzas. Son pinzas atraumáticas. Estas son las pinzas de prevención. Y estas son las tijeras. Ven ustedes, las tijeras son parecidas, son diferentes. Algunos son en pico de flauta, otros son en forma de una nariz. Equipo e instrumentos laparoscópicos. Instrumentos manuales, trócares, tijeras, disector, hook, pinzas especiales, aplicadores de clips, equipos ópticos, laparoscopios, equipos de montaje, monitor, fuente de luz, cámara de video, insuflador de CO2, equipo de electrocirugía y los equipos especiales, instrumentos de ecografía, modeloscopio y ecógrafo. El éxito del método laparoscópico depende del entrenamiento del cirujano y del personal de apoyo, además de un profundo conocimiento de las características particulares de los equipos e instrumentos creados con este fin. La primera generación, pinzas y tijeras, solo tienen el movimiento de apertura y cierre. Los de la primera generación. La segunda generación, rotación del instrumento acoplando un sistema de rotación manual de 360 grados. Ya es más complicado. Y hay otro todavía, la de tercera generación, que son instrumentos con la opción de la angulación mecánica de su punta cuando
las condiciones específicas así lo requieran. Entonces, esto se puede anular perfectamente o se puede poner en posición directa. Instrumentos multifuncionales que se combinan 3 funciones en un solo instrumento: irrigador, aspirador y electrocautero, y una pinza bipolar con elementos de corte acoplado. Tijeras son planas, puntas y mandíbula normal, sirve para disección. Hay también microtijeras con mandíbulas y puntas pequeñas, se utilizan para hacer cortes parciales, por ejemplo, corte del cístico para colangiografía transoperatoria. Hay tijera también de Metzenbaum, ligeramente curva, se utiliza para realizar cortes y disección. Trócares, ya hemos visto los trócares, son los elementos con los cuales se hace abordaje de la cavidad abdominal y a través de ellos se realiza la manipulación de los diferentes instrumentos. Estos trócares, obviamente, había inicialmente metálico, ahora ya está combinado en algunas veces y en otras solo es de material descartable. El trócar está compuesto de una cánula externa, camisa y un punzón de punta cónica, roma o piramidal que facilita la introducción del trócares. Los trócares son de 2 hasta 3 milímetros. La cirugía se puede hacer por un puerto único, con acceso a la cavidad abdominal a través de un puerto colocado en la cicatriz umbilical. Aquí tenemos 1, 2, 3, es por ejemplo de 3 puertos. Es cirugía de puerto único, pero con 3 posibilidades de ingreso instrumental. Aquí se ve mejor. Entonces, antes se hacían entonces todavía otro tipo, hasta 4, 5 pequeñas incisiones, pero estas ya son de un solo puerto, las últimas. Ahí tenemos de un solo puerto. Se puede hacer una apendicectomía por un puerto único, aquí con una pequeña incisión. La incisión en este caso es la de Mark Barney. Aquí tenemos un disector, usualmente sus extremos son somos y se utiliza para la separación de los tejidos, lo que facilita la disección de los elementos anatómicos sin traumatizarlos. De 32 centímetros más o menos y de 5 milímetros. Son los que más se utilizan. Poseen un dispositivo especial para la aplicación de corriente monopolar, con lo cual se diseca y se coagula sincrónicamente, además de poder rotarlos en un ángulo de 360 grados. Equipos especiales, instrumentos para realizar colangiografía transoperatoria, como la pinza de Olsen, el catéter de Fogarty, la canastilla de Dornia y las agujas para biopsia. Y un coledoscopio es un instrumento especial que, entrando por el trócar de 10 o de 12 milímetros, permite la exploración visual del coledo. Para su uso más efectivo es necesario disponer de una cámara, monitor y una fuente de luz anexos. Eso es lo que hemos preparado para hoy. Entonces nos queda todavía una clase más. Ese tema lo vamos a pasar para el examen final. No se olviden entonces, nos vemos el sábado para la cirugía. Están avisados todos y avisen a los demás. 10 de la mañana, sábado 10 de la mañana, este sábado. Mañana pasado. Gracias.